Daniel Desain, periodista, presidente de ADEPA, Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, vicepresidente regional de la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa. Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Desain, yo soy presidente de ADEPA. ADEPA es la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, una organización que nuclea a medios de distinto tipo, medios modernos, medios puramente digitales, nativos, que nacieron hace poco con Internet, medios audiovisuales, canales de televisión, radios, agencias de noticias, pero nació como una organización que nucleaba a diarios, a los típicos exponentes del periodismo gráfico a principios de los 60. Y la idea de hoy es hablar sobre medios, sobre tecnología, que es el factor que ha modificado sustancialmente, como en tantos sectores, la vida de los medios de comunicación, sobre la juventud y sobre la democracia. ¿Cómo se interrelacionan estos factores tan relevantes para toda sociedad? Pero para eso vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Les decía que mi organización nació como una asociación que representaba a diarios. Tenemos diarios que tienen 150 años de existencia, algunos que tienen más de 100, muchos que tienen más de 50 años. Y en ocasión del aniversario de uno de estos últimos, que cumplía medio siglo hace pocos meses, recordábamos qué había cambiado entre 1968 y la actualidad, qué había cambiado en estas 5 décadas. Y es muy interesante ya que se trata de una década, la de los 60, cuando nace mi organización, cuando este diario lanza su primer número, particularmente turbulenta, ¿no? Con muchos movimientos, pero que se caracteriza quizá por la irrupción de un nuevo actor histórico que son los jóvenes, ¿no? Hasta entonces vivíamos en sociedades con estructuras muy jerárquicas, con cursus honorum, con trayectorias necesarias para ocupar espacios relevantes dentro de los distintos sectores de la sociedad. Bueno, en los 60 empieza a poner en cuestión ese orden, pero en el 68 se concentran muchísimos acontecimientos, es la época de las grandes revueltas, de grandes protestas estudiantiles, como el Mayo francés, ¿no? Una revuelta originalmente impulsada por estudiantes, luego se plegará el movimiento obrero, que hará tambalear al poder de la época. El presidente francés en ese entonces era Charles de Gaulle. Y si tuviéramos que pensar en una foto de esa época, quizá una de las más emblemáticas sea la del más célebre de los líderes de ese movimiento, que se llamó Daniel Cohn-Bendit. Es una de las imágenes de ese periodo de quiebre en la que un grupo pide un espacio dentro de la historia. Pero al mismo tiempo es una revolución fallida, la del Mayo francés y tantas otras revueltas similares en su momento. Fallida en cuanto a los propósitos explícitos, que era cambiar rápido y radicalmente la estructura de poder. ¿Y cuál sería la foto que en 5, 10 o 50 años caracterizaría al año actual, al 2018? ¿No? Y probablemente sea la foto de otro joven, en este caso un representante de la industria tecnológica, un representante de otra revolución, pero de una revolución triunfante en este caso, y me estoy refiriendo al fundador y CEO de Facebook, ¿no? Mark Zuckerberg, declarando ante la Comisión Legislativa del Senado norteamericano por el escándalo de su compañía, hablando sobre las secuelas que ha dejado una compañía en el terreno institucional, el impacto que ha tenido sobre las elecciones norteamericanas que ha ganado Trump, el escándalo por el uso de datos privados de cuando menos, según admitió la propia compañía, 87 millones de cuentas. Lo que vemos con la revolución tecnológica es que vino unida a grandes expectativas, ¿no? Expectativas inéditas de una expansión extraordinaria de la libertad, de los niveles de integración
dentro de las mismas sociedades y de las sociedades entre sí, de la expansión de los niveles de transparencia, de la expansión de la intensidad de nuestras democracias. Así nació, a mediados de los 90, Internet se expandió en nuestras vidas. En el año 94, por poner un año, había nada más que 3.000 sitios de Internet. Hoy tenemos más de 1.000 millones de sitios. Entonces, pasamos de un escenario con audiencias consolidadas, ¿no?, con pocos jugadores, a una fragmentación extraordinaria de la oferta y de las audiencias, ¿no? Un cambio en las reglas del juego para los medios de comunicación radical. ¿Y con qué nos encontramos casi 25 años más tarde? Con que estas expectativas han sido traicionadas, con que aparecen el lado oscuro de un fenómeno que desde ya trajo una cantidad de primaveras, pero vemos sociedades fragmentadas, ¿no?, nuevos fenómenos como el de las cámaras de eco, es decir, redes que impulsan y que generan el aglutinamiento de personas que tienen posiciones desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, social, muy similares, mundos más homogéneos, y que por lo tanto tienden estas sociedades a polarizarse, ¿no?, a potenciar el enfrentamiento. Pero bueno, dentro de estos casi cuarto de siglo de esta revolución hay un año particularmente clave donde todo se acelera, que es el año 2007. Es el año en que Google lanza Android, por ejemplo, es el año en que se lanza el Kindle, es el año en que comienza el proyecto tan importante hoy sobre Bitcoins, es el año de fundación de una compañía como Airbnb, una compañía muy simbólica respecto del proceso de desintermediación que plantea la industria tecnológica, ¿no?, la que se va a convertir en una de las mayores compañías de provisión de alojamiento que no cuenta con ninguna habitación, ¿no? Así como Uber se transformará en una de las mayores compañías de transporte interurbano sin contar con vehículos, o Google en la mayor compañía de indexación de contenidos sin generar esos contenidos, o Amazon en la mayor compañía de provisión de todo tipo de productos sin fabricar esos productos, ¿no? Entramos en la era de la desintermediación. Pero el hecho central de ese año es la presentación de un producto por parte de Steve Jobs, que es el primer iPhone, el primer teléfono inteligente, que va a cambiar definitivamente nuestras vidas en muchos aspectos y desde ya la dinámica de los medios de comunicación. Todos tendremos la posibilidad de integrarnos al proceso mediático, generando y compartiendo nuestros contenidos y consumiendo los contenidos de manera fragmentada. Se multiplica la oferta y se fragmentan, se dividen las audiencias, generando toda una serie de dilemas para los generadores tradicionales de contenidos. Los medios de comunicación se encuentran en su proceso de mayor transformación de toda la historia, casualmente por la disrupción que genera la tecnología dentro de todas las sociedades. Y los medios de comunicación siguen estando íntimamente ligados a la intensidad y a la calidad de nuestras democracias, en la medida que actúan como un contrapoder, ¿no?, como la herramienta de fiscalización con que cuenta la ciudadanía de la administración de los recursos públicos. Y por eso tiene un tratamiento jurídico preferencial, tiene una serie de ventajas, ¿no?, la posibilidad de proteger las fuentes de información, por ejemplo, el valor estratégico que tiene la libertad de prensa concebida como la madre de todas las libertades, la libertad sobre la que se apoyan todo el resto de los derechos y el resto de las libertades. Al principio hablábamos de los 60 como un momento de enorme virulencia y de grandes turbulencias, y poco después de eso, a principios de los 70, tenemos casos emblemáticos dentro de la historia del periodismo, los más emblemáticos que ocurrieron en los Estados Unidos. Uno fue el caso de los papeles del Pentágono y otro fue el caso Watergate. Y en la Argentina estos días volvemos a ver cómo recupera vigencia el rol del periodismo, ¿no? Vivimos un momento de extraordinaria aceleración histórica. Los argentinos estamos habituados
al vértigo y a la velocidad y a la superposición de acontecimientos, y vivimos una vez más una crisis económica que empieza a desdibujar el futuro, que concentra nuestra atención y genera tensión en el presente, donde aparece una cantidad de variables para medir y que se van sustituyendo para medir la salud económica y la salud política de nuestro país. Y allí aparece el periodismo como brújula, ¿no? Como espacio para reflejar ideas diversas, como espacio de diálogo y como espacio nutriente para el debate público, como espacio para poder interpretar esta catarata de acontecimientos que parece muy difíciles de digerir. Y al mismo tiempo aparece en esto como otro motor de la aceleración que estamos viviendo en este tiempo, el destape, la visibilización de la mayor trama de corrupción que tenga registro la historia argentina por la envergadura económica, donde aparece también un medio tradicional, ¿no? Aparecen periodistas de un diario, un periodista maduro acompañado de dos jóvenes, dos pasantes que están trabajando en ese diario, que trabajan en silencio durante y poniendo en riesgo sus vidas durante varios meses, que deciden judicializar luego lo que encontraron en sus investigaciones, y a partir de allí aparece una trama cuyo desenlace es muy difícil de prever, ya que tiene condimentos completamente nuevos, ¿no? Aparecen empresarios presos, aparece un nuevo instituto jurídico como la figura del arrepentido, que deriva en altos funcionarios que se autoimplican, y una cantidad de conexiones que empiezan a mostrar una madeja de corrupción inédita, que quizá transformen, desde el punto de vista de nuestra cultura cívica, a nuestro país como nunca antes, y como no pudieron desde otros espacios, ¿no? Como no pudieron los intelectuales, como no pudo la educación, como no pudieron las instituciones. De modo que ahí aparece nuevamente como un factor de altísima relevancia en nuestras sociedades el periodismo. Y también el fenómeno al que contribuyen en su desarrollo y en su escala las nuevas tecnologías de las noticias falsas, es decir, la cantidad de contenidos que son generados con el propósito de engañar, a veces con móviles económicos, a veces con móviles políticos, y sobre el cual todavía no tomamos debida conciencia, ¿no? Acá probablemente falte una suerte de concientización como fue la que tuvimos con el medio ambiente respecto del papel que tenemos todos al diseminar contenidos de baja calidad que terminan generando un enorme impacto en las decisiones que tomamos a nivel personal, que impactan en la economía, que impactan en la salud y que impactan en nuestro proyecto colectivo, que impactan desde el punto de vista institucional. Las empresas tecnológicas viven momentos de enorme tensión, nuevos también para sus protagonistas. Empezamos los ciudadanos a cuestionarnos cómo debemos emplearlas, empezamos a tomar conciencia de que el precio de muchos de los productos que usamos de manera gratuita somos nosotros mismos, ¿no? Es nuestra atención. Empezamos a ver cómo muchos de los protagonistas, como el primer presidente de Facebook, John Parker, uno de los más célebres tecnólogos de los Estados Unidos, señalaba que la red social había sido diseñada con el claro propósito de intervenir sobre las vulnerabilidades humanas, ¿no? A través de los distintos sistemas de compensación o de satisfacción que tiene la red social que él presidía. Y eso nos lleva a repensar qué lugar darles, cómo deben jugar las instituciones. Hace poco Santiago Siri, un tecnólogo argentino, decía que en esa foto de Zuckerberg ante el Congreso, lo que se enfrentaban eran dos poderes, ¿no? Se enfrentaba Silicon Valley por un lado y Washington por otro, el poder tangible, el poder tradicional con la nube, con el poder intangible de la tecnología. Y así vemos cómo, hablamos al principio del Mayo francés, cómo los ideales del Mayo francés que quedaron plasmados en los grafitis, en las pintadas en las paredes, con la tecnología parecieron adquirir la posibilidad de concretarse, ¿no? La imaginación al poder, prohibido prohibir,
pidamos lo imposible, ¿no? La tecnología nos hizo sentir que extendíamos las fronteras de lo posible y en efecto eso ocurrió, pero ahora empezamos a ver los problemas que genera esta disolución de ciertas fronteras de separación en nuestras sociedades. Parecía llevar la creatividad a niveles extraordinarios, parecía abrir posibilidades para todos, para todo aquel que tuviera una idea y que buscara emprender, pero vemos grandes concentraciones. Vemos que las 5 empresas tecnológicas más grandes tienen ingresos conjuntos superiores al 88% de los países del mundo, a 176 sobre 196 países del mundo, que una de ellas, como Apple, quiebra la barrera del billón de dólares, del millón de millones de dólares en su cotización, ¿no? De modo que vemos que esta idea de democratización en los más distintos órdenes, dentro del terreno político o dentro del terreno de la economía, tiene su contracara, ¿no? Grandes concentraciones por otro lado, el auge de populismos, el auge de posiciones con tintes autoritarios. Y allí el periodismo aparece como una herramienta, en primer lugar, para advertirnos sobre estas cuestiones. Y vemos también a una industria como la periodística en pleno proceso de transformación, ¿no? El New York Times, el principal enemigo de Trump, el diario más tradicional y prestigioso de los Estados Unidos, junto con el Washington Post, multiplicó, por ejemplo, sus suscripciones digitales, ¿no? Cambió por primera vez en su historia la composición de su ecuación económica. Antes eran 80% de los ingresos era publicidad, 20% venía de la audiencia. Hoy la mayoría de los ingresos vienen de la audiencia y la mayoría de los suscriptores son digitales y no son del papel. Y en ese 2007, si nosotros veíamos la composición de la publicidad y por qué vale la pena detenerse en la publicidad, porque la publicidad es el combustible de la competencia dentro del capitalismo, por un lado, y es el combustible desde ya de la industria de los medios de comunicación y ese combustible también en buena medida de la industria tecnológica. En ese momento, el 40% de todos los dólares que invierten las empresas para promocionar su producto, que equivale aproximadamente a un PBI de la Argentina, en ese momento a unos 500.000 millones de dólares, el 40% se lo llevaba la televisión, el 30% se lo llevaban los diarios, un 10% se lo llevaban las revistas, y las empresas tecnológicas, todas las que intervenían en Internet, se llevaban nada más que el 4%. Eso es 2007. Si venimos 10 años más, 11, a 2018, vemos que la principal tajada que antes se la llevaba la televisión, hoy se la llevan las empresas tecnológicas, casi el 40%. Es decir, que se multiplicó por 10. Y que los diarios, por ejemplo, pasaron de ese 30 a menos de 10. Cambió la composición. Y la publicidad, que surgió como combustible de los medios, aparece con intensidad a principios del siglo XX, con un presidente norteamericano muy joven, el más joven de ese momento, con 42 años, que era Teddy Roosevelt, que decide enfrentar a los grandes monopolios de los distintos sectores. Y al enfrentarlos y fragmentarlos, los obliga a competir. Y al obligarlos a competir, los obliga a publicitar sus productos. Así, el periodismo deja de ser lo que llamaríamos hoy un periodismo militante, ligado a distintas posiciones políticas, sin independencia editorial, porque por falta de autonomía económica, a partir de la multiplicación de la publicidad, surgen los medios de comunicación tradicionales que se alimentan de esa publicidad. Eso hoy está en juego y los medios buscan una nueva forma de darle sustentabilidad al oficio y al negocio periodístico. Una de esas formas es establecer canales con el público más intensos que los que tenían antes, achicar sus estructuras, en parte buscar formas más creativas para generar contenidos periodísticos, pero desde ya las empresas tecnológicas, concentrando la publicidad, desde ya los medios de comunicación participan dentro de la torta digital, ¿no? Pero el 80% de toda la publicidad se la llevan dos empresas que son Google y Facebook, con contenidos en buena medida que generan terceros, algunos de ellos que generan los medios de comunicación. Ese es uno de los problemas que se discute hoy. Y vale la pena ampliar y participar en esa discusión porque lo que está en juego, en definitiva, es
si este actor central del esquema de poderes y contrapoderes, de contrapesos institucionales, puede seguir o no funcionando como lo ha hecho hasta el día de hoy. Pero creo yo, y para concluir, al principio decíamos que la revolución digital nació de la mano de grandes expectativas, ¿no? De la ampliación inédita de la libertad, de los niveles de transparencia, de niveles de integración de las sociedades y de la intensidad de la democracia, pero el periodismo probablemente siga siendo la mejor herramienta con que cuentan los ciudadanos para participar de manera activa y fundada dentro del proceso democrático y a partir de ello seguir ampliando y consolidando nuestros niveles de libertad, buscar caminos para evitar las grandes separaciones y las grandes polarizaciones e integrar a nuestras comunidades con la participación en un proyecto común y seguir destapando las grandes tramas de corrupción y de esa manera darle auténtica transparencia a nuestras comunidades. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Verónica, estudiante de periodismo. Yo quería hablar sobre el Consejo Ejecutivo de ADEPA. Está integrado por 34 personas y solamente 2 de ellas son mujeres, ¿no? Desde el periodismo digital, ¿qué se plantea usted como presidente para seguir rompiendo con la cultura periodística androcéntrica? Bueno, somos 15, somos menos. Una de mis vicepresidentas es una mujer, es la presidenta de un diario de los más importantes del interior, que es el diario Río Negro. Ella fue presidenta de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas, es decir, que es toda una referente dentro de las cuestiones de género del mundo periodístico. La semana que viene casualmente tenemos nuestra asamblea anual, que es la reunión más importante que la tenemos en Mendoza, y allí ella va a encabezar junto con otras mujeres que son directoras de diarios, propietarias de diarios, conductoras de distintos medios de comunicación, cómo podemos transformar, porque efectivamente, si bien la composición de las facultades de periodismo, la composición de las redacciones son bastante parejas en cantidad entre mujeres y hombres, dentro de los cargos jerárquicos eso no ocurre, ¿no? Y entonces, organizaciones como la nuestra, u organizaciones periodísticas en general, los medios de comunicación, hay pocas directoras mujeres, hay pocas gerentes mujeres, ¿no? Hay pocas editoras jefas, y lo que tratamos es de buscar algunos ejemplos. Infobae, por ejemplo, tiene una directora periodística mujer, tiene una gerenta general mujer, ¿no? Entonces, buscando algunos de esos ejemplos, que es casualmente un nuevo medio, que sirven para incorporar esta mirada central dentro de la diversidad necesaria que requiere el periodismo y que exigen las audiencias y que desde ya las organizaciones como la nuestra y los medios deben dar pasos en esa dirección, ¿no? Hola, soy Aini, estudiante de periodismo. Noté que hiciste mucho hincapié en esto de las falsas noticias. Te doy un ejemplo. Hace unos días salió una nota en La Nación en donde se habla de justificando por qué incautaron el pato de vidrio de Cristina, que hizo mucha polémica. En dicha nota no se cita la fuente de dónde sale de que el pato en realidad no se lo regalaron, fue una compra, y además hace una conversión del valor en euros a precio de hoy, cuando tiene varios años. Entonces te quería hacer la pregunta era de cómo esta integración tecnológica puede evitar y contribuir a desmentir estas falsas noticias o con información dudosa o no chequeada. Yo creo que lo importante de distinguir del fenómeno son aquellos contenidos que tienen un formato periodístico que han sido generados deliberadamente para engañar, ¿no? Para confundir a un tercero. Pero no hay que mezclarlo con los errores periodísticos, ¿no? Porque la enorme diferencia en un caso y en otro es que el error periodístico tiene un costo, ¿no? Ahí hay un quiebre con el pacto que se tiene con todo el lector o con la ciudadanía en general. Lo que buscamos en el periodismo es veracidad, lo que buscamos es el contraste, ¿no? De versiones que están circulando y verificar si efectivamente son así o no. Y muchas veces se equivoca. El periodismo, casualmente, por la intensidad y el ritmo que impone la tecnología, ¿no? Y las nuevas formas de consumir información, tiene una velocidad totalmente distinta a la que tenía algunas décadas atrás. Y en esa velocidad se cometen muchos errores que el periodismo debe reconocer, ¿no? La forma de mantener la credibilidad, la forma de resguardarla es efectivamente cuando se comete un error señalarlo. Pero hay que tener en cuenta allí que es muy distinto la información falsa que circula de manera anónima por las redes o por sitios
que no tienen ningún editor responsable atrás, respecto de los que están, que forman parte de la órbita de medios tradicionales, donde aparecen esas trayectorias y donde cada uno de estos errores se paga muy, muy caro, ¿no? Entonces, allí, claro, muchos, los gobiernos o aquellos referentes de sectores que se sienten afectados muchas veces por las investigaciones periodísticas, el caso de Trump, por ejemplo, en los Estados Unidos, trata de confundir los términos. Es decir, no, la falsa noticia, la fake news es el New York Times o es CNN, es el periodismo, ¿no? Es el periodismo que me fiscaliza, es el periodismo que cuestiona mi discurso, ¿no? Y lo cierto es que el fenómeno es muchísimo, es muy distinto a esa calificación, casualmente por la dinámica y la lógica en un terreno y en el otro, ¿no? La lógica de la diseminación de información falsa es casualmente engañar y buscar rédito por fuera de la relación con los destinatarios finales de esa información, que contamina completamente el ecosistema, que genera grandes rupturas y polarizaciones sociales, malas decisiones, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, con noticias falsas sobre saqueos con imágenes que correspondían al 2001, que pueden generar un enorme disturbio desde el punto de vista social, o noticias falsas vinculadas a la supuesta ausencia de dólares, que eran falsas y que podría haber generado una corrida bancaria, por ejemplo, ¿no? O cuestiones de salud, como por ejemplo el estreptococo, una noticia falsa puede generar alarmas de salud que generen enormes aglutinamientos en los hospitales públicos y problemas de escasez de medicina para los que realmente necesitan ser atendidos. Bueno, las consecuencias se dan en distintos planos, decisiones que tomamos nosotros a nivel personal, pero también como sociedad, al poder incluso enturbiar y desviar la voluntad electoral, ¿no? Y como ocurrió en los Estados Unidos, generar noticias falsas sobre uno de los candidatos o noticias falsas apoyando a otro de ellos y en definitiva viciando ese acto central del proceso democrático, ¿no? Entonces yo distinguiría muy bien una situación de la otra.